Bienvenidos, yo soy Zokier y esto es William James Sidis, un genio de otro planeta. El hombre con el cociente intelectual más alto de la historia es William James Sidis, hijo de Sarah Mandelbaum y Boris Sidis, un psicólogo, médico, psiquiatra y filósofo muy relevante en su época. William, nacido el 1 de abril de 1898 en Boston, Massachusetts, se estima que tenía un cociente intelectual de entre 250 y 300, lo que lo convertiría en un auténtico genio. Para poner estos números en perspectiva, Isaac Newton, quien desarrolló varias leyes de la física existentes hoy en día, tenía un coeficiente intelectual de entre 170 y 190. Y Albert Einstein, quien entre otras muchas cosas, desarrolló la teoría de la relatividad, tenía entre 160 y 180 de coeficiente intelectual. Sidis mostró una inteligencia prodigiosa desde una edad muy temprana. A los 18 meses de nacido podía leer el periódico y a los 8 años supuestamente hablaba 8 idiomas, uno de invención propia. A los 9 años, Boris Sidis hizo su primer intento para que fuera admitido en la prestigiosa Universidad de Harvard. Fue rechazado, no por capacidades, sino porque era exageradamente joven, y la universidad alegó que mentalmente no iba a poder con ese reto. Su padre esperó 2 años y lo volvió a intentar. Y tachan. Fue admitido, convirtiéndose en la persona más joven aceptada por Harvard con solo 11 años. Allí estudió matemáticas, física y química. En el primer año, este niño superdotado daba conferencias en Harvard sobre matemáticas complejas y se graduó con honores a los 16 años de edad. En su graduación dio un discurso que a todos les pareció extraño. «Quiero vivir la vida perfecta», se dice que dijo Sidis. «La única manera de vivir la vida perfecta es vivirla en reclusión. Siempre he odiado las multitudes». Para entonces ya se sabía que a Sidis no le gustaba la idea de vivir con alguien y mucho menos casarse. Con solo 17 años, asumió un puesto como profesor de trigonometría y geometría para enseñar a estudiantes mucho mayores. Y, quizás como era de esperar, esto no salió bien. Sidis era un autodidacta y estaba interesado en una amplia gama de temas, incluyendo matemáticas, física, química, filosofía, historia, idiomas y música. También era un inventor y escribió varios libros y publicó varios artículos en revistas científicas. Su historia no pasó desapercibida y salía muchísimo en la prensa. Algunos lo consideraban un prodigio, mientras que otros lo consideraban un extraño. Se retiró de la vida pública a los 21 años. Tiempo después fue arrestado y condenado a 18 meses de prisión por participar en una protesta contra la guerra. Consiguió la condicional. Su padre lo trató a nivel psicológico, pero su intento salió terriblemente mal. Sidis describió su experiencia en el sanatorio de su padre como una tortura mental. Y cuando finalmente fue liberado en 1921, parecía decidido a vivir una vida libre de la influencia de sus padres autoritarios. Sidis comenzó a perseguir activamente una vida en la oscuridad, libre de la atención de los medios que había perseguido su vida. Abandonando la academia por completo, tomó una sucesión de trabajos no calificados para permanecer fuera del radar. Después de muchos giros en su vida, en julio de 1944 sufrió una hemorragia cerebral, el mismo destino trágico que le había sucedido a su padre 2 décadas antes. No se recuperó y murió en Boston a los 46 años. Un genio, cansado de sus padres, del bullying y de la fama. Prefirió vivir tranquilo a cumplir con las expectativas que le tenían. No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar qué harías tú si tuvieras ese talento. Un saludo y hasta la próxima historia.